Voy a por acá a compartir. Hoy hay 3 temas así que vamos a considerar. Sin embargo, dentro de esos 3 temas hay uno pues que luego vamos a ampliarlo un poquito más y tiene que ver con el análisis de requerimientos o la ingeniería de requerimientos, que es algo que se debe considerar dentro de la ingeniería de software. Voy a compartirles por aquí. Recuerden que como tenemos 2 sesiones, o no 2 sesiones, sino 2 partes, pues. Entonces el día que hacemos la parte práctica o el taller, entonces sería siempre los jueves, pues. Por aquí vamos a ver un poquito sobre el proceso de análisis de requerimientos. Este es uno de los puntos claves de lo que es la ingeniería de software. El proceso del establecimiento de requerimientos de un sistema de software es el paso esencial en entregar lo que el cliente desea. Como vimos ya en la pasada clase, nosotros tenemos que considerar siempre las exigencias o no tanto como las exigencias, sino lo que desea el cliente que haga el sistema que nosotros le podemos preparar. Entonces, como dice aquí, que la insuficiencia de tiempo y esfuerzos son a menudo encontrados en esta actividad y existen pocos métodos sistemáticos para soportarlo. Entre los métodos conocidos que se pueden citar son los siguientes. El primero aquí sería el reconocimiento del problema. Esto, si lo vemos dentro del ciclo de vida, entra como análisis de requerimiento, ¿verdad? Reconocimiento del problema es donde se busca estudiar, analizar todas las especificaciones del sistema y el plan que se va a llevar para desarrollar ese software. Aquí hay que comprender el software en su contexto, es decir, los pasos en los que se va uno a basar para realizar el determinado software. Siempre en este caso nosotros consideramos que el ingeniero o el licenciado que está trabajando en lo que es la parte de requerimientos es el que analiza. Por eso es que cuando hay empresas o instituciones que solicitan a alguien para trabajar allí, le van a colocar el título de analista, si es la persona que va a la parte preliminar de una investigación. Aquí, por ejemplo, el analista debe establecer un canal adecuado de comunicación con el equipo de trabajo involucrado en ese proyecto. En esta etapa, la función primordial del analista en todo momento es reconocer los elementos del problema tal y como los percibe el usuario. Por ejemplo, cuáles son los requerimientos para realizar un sistema de inventario. ¿Qué es lo que quiere ese cliente que haga ese sistema de inventario? El sistema de inventario debe proporcionarle al cliente, así siempre, un informe de todos los productos con los que cuenta la empresa en ese momento, pero es importante para el cliente saber los puntos, los términos o puntos medios de un determinado producto. Entonces él dice, bueno, yo quiero que cuando el producto ya se vaya acercando a ese punto medio, él me envía un mensaje que ya yo debo ir organizando nuevamente el proceso de hacer el pedido, las órdenes de compra, considerando que ese pedido viene de determinado país y va a demorar o va a tardar tanto tiempo en llegar. Entonces, partiendo de allí, nosotros como los analistas de sistemas debemos ir haciendo esas anotaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que el cliente quiere? Porque no es nada más un sistema de inventario que me diga a mí, bueno, tiene 100 elementos de un determinado producto. Lo que le interesa
al cliente al final es saber si ese producto se está moviendo como él quiere, si compro determinada cantidad de productos, en cuánto tiempo lo vendo. Todos esos son los parámetros o requerimientos que nosotros como analistas debemos ir anotando. Tengo que hacer que el software le envíe un mensaje, tengo que hacer que el software busque en el sistema los diferentes proveedores que proveen ese producto y cuáles son los que tienen el producto a un precio más cómodo, etcétera. O sea, es un sistema de inventario, se ve a simple vista sencillo, pero él maneja diversas actividades dentro de él, por lo que el analista entonces se tiene que poner de acuerdo con el cliente para saber pues cuáles son esos requerimientos que realmente el sistema debe llevar. Luego que ya se hicieron esos análisis, viene la parte de evaluación y síntesis. Es decir, aquí el analista o la persona que se encarga de evaluar ya la parte medular del problema, pues, qué es lo que está pasando realmente. Por ejemplo, el problema allí sería que llegan los clientes a comprar y no hay el producto, o que los precios están mal colocados, o que se hizo un pedido y el pedido no llegó en su momento. Entonces, el analista, cuando hace ya la evaluación de lo que realmente fue ese problema que se encontró y que se está indagando, entonces él va a definir las funciones del software, va a decir, bueno, este software puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, ¿verdad? Entonces ya va haciendo la parte de la evaluación y va sintetizando, marcando ya lo que realmente necesita ese software para diseñarse. Bien, dice, en esta etapa el analista debe centrarse en el flujo y estructura de la información, definir las funciones del software, determinar los factores que afectan el desarrollo de nuestro sistema, establecer las características de la interfaz del sistema y descubrir las restricciones del diseño. ¿Cuáles son esos, como decimos nosotros, esas cascaritas de guineo que me van a mí a estar poniendo trabas en el momento de que yo quiera solucionar el problema? Todas las tareas anteriores conducen fácilmente a la determinación del problema de forma sintetizada. Bueno, y luego que ya reconocí el problema, evalué e hice la síntesis, entonces vienen los modelos. ¿Cuáles son los modelos? Bueno, el modelo o prototipo que yo voy a diseñar para resolver ese problema que me encontré. Durante la evaluación y síntesis de la solución se crean modelos del sistema que servirán al analista para comprender mejor el proceso funcional, operativo y de contenido de la información. El modelo servirá de pilar para el desarrollo del software y como base para la creación de una especificación del software. Bien, ya tenemos entonces, definimos el problema, encontramos todo lo que se necesita, qué es lo que yo debo solucionar, evalué y sinteticé ese problema. Ya entonces voy a hacer ese proceso de modelación del sistema, pero ese modelo que voy a escoger lleva algunas especificaciones en lo que es la parte del diseño. Entonces aquí, ¿cuáles son esas tareas? Las tareas asociadas con la especificación intenta proporcionar una representación del software. Esto es lo que más adelante permitirá llegar a determinar si se llegó a comprender el software. En los casos que se lleguen a modelar se pueden dejar plasmados manuales, es decir, que nosotros podemos diseñar un sistema, pero si no va a funcionar en lo que es el equipo, nosotros lo podemos dejar documentado de forma manual, de manera que los que van a ejercer la función de diseñador de ese sistema tenga ya esa documentación. Por último, vamos entonces a la etapa de revisión. Ya aquí pues es la parte como que vimos en la clase pasada, en donde después que ya hice todo, ¿verdad?
investigué los requerimientos, evalué, sinteticé, hice un modelo, diseñé con las especificaciones descritas. Entonces viene la revisión. La revisión conlleva muchas veces eh, algunos criterios para validar si ese sistema funciona o no. Es decir, como les estaba haciendo pues, el ejemplo de un sistema de inventario, yo tengo que probar, hacer una prueba piloto de que en verdad ese sistema va a funcionar dentro de esa organización. Porque puede ser que haga mi sistema que funcione bien, pero la capacidad para almacenar esa información dentro del servidor o del equipo que tengan destinado para ello no tiene la capacidad adecuada para la solución de esa necesidad que tiene la organización. Una vez que se han descrito la información básica, se especifican los criterios de validación que han de servir para demostrar que se ha llegado a un buen entendimiento de la forma de implementar ese software. La documentación del análisis de requerimientos y manuales permitirán una revisión por parte del cliente, la cual posiblemente traerá consigo modificaciones en las funciones del sistema, por lo que deben revisarse el plan de desarrollo y las estimaciones previstas inicialmente. Bien, si nosotros vamos a hacer nuestro sistema, en la parte importante aquí es en la documentación. Dentro de esa documentación nosotros vamos a encontrar los pasos para que ese sistema funcione. ¿Cómo debe hacerlo, por ejemplo, si es en el departamento de inventario? ¿Qué es lo que debe hacer cada uno de los usuarios para poder que lo que es el sistema de inventario funcione? Bien, hay unos métodos que se utilizan para esto que vimos anteriormente, ¿verdad? Los requerimientos. ¿Qué incluían los requerimientos? A ver si se acuerdan. Si me hacen una un pequeño speech allí. ¿De qué dije que incluía la ingeniería de requerimientos? ¿Lo vieron? ¿Se les olvidó? Ajá. ¿Con qué empezábamos? Las necesidades o los requerimientos que, ajá, ¿qué es lo que quiere? Ajá, exacto, cuáles son las especificaciones? Yo quiero que este sistema tenga esta pantalla, yo quiero que al hacer clic aquí él me muestre tal cosa, yo quiero que me muestre un informe. Esos son los requerimientos que incluyen las especificaciones, ¿verdad? Después de eso, ¿qué hago? ¿Qué hago después? Evalúo y sintetizo, ¿verdad? Voy a evaluar y sintetizar lo que la persona o el cliente quiere, ¿verdad? ¿Sí? Después que sintetizo, ¿qué hago? Después que hago el proceso de... Ajá, recuerden que la implementación básicamente es casi lo último ya. Vamos otra vez, hago el modelo, modelizo, hago un prototipo o hago un software que trabaje a la medida del que tienen manual. Eso es hacer el modelo, ¿sí? Entonces recuerden siempre, no se les olvide, vamos a echar para atrás. Reconozco el problema. En el problema allí estoy buscando los requerimientos y las especificaciones, ¿verdad? Evalúo y sintetizo. Viene la modelización, hacer el modelo que es el que me va a permitir resolver la necesidad que tiene
la institución, ¿verdad? También aquí entonces tenemos que hay que hacer el diseño, porque especificaciones aquí no es más que el diseño ya, cuando usted empieza a construir su software. Y por último, la revisión hasta que ya pues se haga la implementación y lo demás. Hay otros métodos, pero estos métodos también se basan en, ¿se acuerdan lo que es análisis y diseño de sistemas? Hay un ciclo de vida. Nosotros cuando iniciamos el ciclo de vida de sistemas, recuerden que tenía una serie de pasos, algunos los abrevian, otros los hacen un poco más amplios. Este método CORE es un método que también se utiliza y consiste en 7 etapas. Miren las etapas. Define el problema. ¿En qué consiste definir el problema? ¿Qué dice allí? ¿En qué consiste? Ajá. Es casi lo mismo que vimos allá en el primer método, cuando estamos buscando el problema acá con la ingeniería de requerimientos, ¿verdad? Es lo mismo, nada más que los métodos, algunos tienen un poquito más como de detalles. Por ejemplo, este método CORE define el problema. Dice, el propósito de la definición del problema es identificar los límites del mismo. Contiene detalles de los objetivos de la empresa, de los usuarios del sistema, la base para la necesidad de un nuevo sistema, limitaciones de costo y tiempo y quién va a ser el responsable de la revisión y aceptación de los resultados finales. Aquí muchas veces no es el dueño del negocio, porque el dueño del negocio, ¿qué le interesa a él? ¿Qué es lo que él quiere al final de un periodo? Que diga que su empresa es rentable, ¿verdad? A él no le interesa cómo llegan hasta allá. ¿Quiénes ven esa parte entonces? Los que están en los niveles medios, mandos medios o niveles operativos. Pero ¿quién realmente es el que hace el trabajo? El que está en el nivel operativo. ¿Estamos de acuerdo allí, verdad? ¿Quiénes trabajan más? ¿Los dueños del negocio o los que están abajo, al nivel más bajo? Siempre. Siempre son los que tienen que solucionar, ¿verdad? Nosotros deberíamos ganar, perdón. Correcto, porque usted tiene, imagínese cuando, si usted le dice, bueno, tienes que ser vendedora en una determinada empresa y tú te vas a esforzar porque te dijeron que tienes que vender, te ponen un límite de ventas y te ponen un incentivo si tú logras esas ventas. ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner de todo, vas a agarrar todo lo posible, que tengas todos los recursos posibles para lograr llegar a la meta y un poquito más, porque me van a dar un incentivo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos toca atender los clientes, sonreírles siempre, darle la razón aunque no la tengan. ¿Por qué? Porque necesitamos que la empresa produzca tenga sus ingresos y nosotros podamos ganar eso que pues ellos nos están ofreciendo, ¿sí? Entonces, allí yo siempre lo he dicho, el nivel operativo es el que debiese ganar muchísimo más que los demás. Bien, ahí sí estamos de acuerdo. Por eso es que dicen que nosotros debemos ser emprendedores, poner nuestros propios negocios. Eso no nos lo enseñan en las escuelas ni en las universidades. Pero ¿por qué vienen personas de otros países y ponen un negocio y de una vez les va bien? ¿Qué será lo que pasa con ellos? Eso sería y bueno investigarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Hacerle como una encuesta a todos estos venezolanos, colombianos, peruanos, nicaragüenses que han surgido, que han echado hacia adelante. Sí, eso también puede ser. Dice que nadie es profeta en su propia tierra. Ok, entonces dentro del método CORE tenemos también la estructuración del punto de vista. ¿Qué significará eso allí? Que no, ¿cómo estructurar desde un punto de vista?
allí en ese qué ejemplo se puede poner en un negocio. Dice, el propósito de esta etapa es descomponer el ambiente del sistema en los elementos para que el sistema propuesto pueda ser analizado desde los puntos de vista en todas las entidades que se comunican con él, la más importante de las cuales son los usuarios. Sistemas, ustedes recuerdan la materia está sistemas de información gerencial. Usted llega a un negocio y le dice el dueño, yo quiero que tú me hagas un sistema de información a la gerencia. ¿Qué informes necesita el gerente? Yo tengo que ver primero a qué se dedica el negocio, ¿verdad? ¿Qué más tengo que ver allí? Si me piden un sistema de información gerencial, el gerente quiere que yo al final le pueda mostrar a él los resultados de las ventas de la organización, si tiene utilidades, si cuento con todos los productos, si tengo mi conciliación bancaria siempre al día, si se le paga bien a los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona esa parte? ¿Cómo será que funciona allí? ¿Cómo funcionaría allí en ese caso? Si dice que lo tengo que descomponer, ¿qué debo hacer? Tengo que desdoblarlo, ¿verdad? Es como si estuviera de ese sistema grande seccionando, como si del cuerpo humano yo voy a sacar la cabeza, un brazo, el otro brazo, el tronco, las piernas, etc. Es como si yo desdoblo. Bueno, el sistema de inventario lo voy a desdoblar para ver qué hace este sistema. El sistema de compras lo voy a desdoblar para ver qué hace. Lo que es la conciliación bancaria, o sea, es desdoblar todos los sistemas para que unificados al final entonces puedan mostrarle lo que en realidad la organización necesita, que es un informe gerencial que le permita tomar decisiones. Igual funciona con cualquiera de los otros sistemas, ¿verdad? Va a depender de qué, de los subsistemas que se integran para formar uno solo. Bien, entonces aquí hay que estructurarlos desde el punto de vista de quién, del analista de sistemas. Colección tabular. En esta etapa es cuando la información sobre los flujos de datos entre los puntos de vista y el procesamiento de estos son reunidos. Esto ayuda a establecer la totalidad y consistencia. Aquí dice que tengo que ver, nosotros vimos DFD, ¿se acuerdan si vimos DFD? Los DFDs que eran un proceso que entraba algo y salía algo, ¿se acuerdan de eso? Ajá, entonces aquí tiene que ver el tema el flujo de datos. Veo qué es lo que va de una entidad a otra y en base a eso entonces yo voy a hacer ese procesamiento de datos. Bien, luego dice que se estructuran los datos en este modelo. ¿Se acuerdan cómo se llama el modelo? El método, perdón. El método CORE, ¿verdad? Que no se les olvide, el método CORE, que consiste pues en 7 etapas. La siguiente es estructurar datos, dice. En la etapa previa, los elementos de información que pasan entre los puntos de vista son referidos por sus nombres generales. En esta etapa se da una vista más cercana al contenido, a la estructura y a la derivación de datos, al producir diagramas de estructuras de datos. ¿Se acuerdan de eso? De cómo se estructuran los datos a través de los diccionarios. ¿Se acuerdan de los diccionarios? ¿Qué hacíamos con los diccionarios? Teníamos que ir documentando cada actividad. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes lo vieron, creo que conmigo, no sé si fue conmigo o lo habrán visto en otro curso, pero hay que trabajar con los diccionarios de datos. ¿De dónde salen los diccionarios de datos? De las tablas. ¿Y de dónde salen las tablas? Esas pequeñas tablas que son las bases de datos, ¿verdad? De lo que nosotros estamos tratando de realizar dentro de nuestro sistema. Y es por eso que pues, las bases de datos van ligadas con nuestro software.
¿sí? La base de datos yo tengo que alar esa información de allá que está estructurada a través de una tabla. ¿Cierto? Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Ok, viene la modelación individual de puntos de vista. En esta etapa hay dos partes. Lo único concerniente a la primera es convertir lo que son los TFC en una notación diferente para producir los diagramas individuales. Denme un momentito aquí que me están llamando para cerrar esto. Un momentito que no logro cerrar esta llamada. ¿Qué hora se acaba nuestra clase? Ok, ya cerré acá. Disculpen. En esta etapa dice que se puede dividir en dos partes. Lo único que en la primera hay que convertir esos sistemas de información, de gestiones de los proyectos que se están haciendo, en una notación diferente para producir los diagramas individuales del modelo desde el punto de vista. La segunda parte se refiere a agregar alguna información nueva pertenecientes a flujos de datos internos, control de acciones y tiempo de acciones. Ok, recuerden que aquí estamos pues desarrollando ya un sistema de información. Esto de TCFs, eso es una sigla que determina lo que es gestión de proyectos, ¿sí? Son gestiones de proyectos o de sistemas de información. Entonces aquí hay que convertir ese proyecto a través de los diagramas estos de FD. No sé si
Volvemos a recordar los DFD, lo tenemos que ver un poquito más adelante, en donde teníamos el DFD de nivel 0. ¿Cuál era el DFD de nivel 0? El que me daba el proceso principal, que era como el sistema principal, como el que les mencioné hace un rato, el sistema de información gerencial, y colocábamos entonces todas las entidades que iban a proporcionar información a ese sistema de información gerencial. Entonces acá dice que hay que hacer diagramas individuales, es decir, yo voy a tener mi diagrama de nivel 0, pero lo voy a separar. Si una entidad es el cliente, y el cliente para mí va a generar otras actividades más que van a dar soporte o que van a llenar ese sistema de información gerencial, entonces yo tengo que separarlo, que es lo que hacemos siempre, realizamos los sistemas por separado y luego se unifican. Bien, la modelación combinada desde el punto de vista, en esta etapa facilita el análisis de una secuencia de eventos de más de un punto de vista. Cada diagrama de modelo combinado de punto de vista producido durante esta etapa es una representación del procesamiento de información que ocurre entre puntos de vista. Es decir, aquí yo tengo como analista mi punto de vista, pero el cliente también tiene su punto de vista. Entonces, eso tiene que ser consensuado al final. Dice aquí, modelación individual de puntos de vista tiene relación entonces con el punto de vista que tiene el analista de sistema y el punto de vista que tiene la persona o el cliente que es el que requiere ese sistema. Y por último se van a analizar las restricciones. En esta etapa se consideran restricciones adicionales tales como desempeño y seguridad, que estas pueden ser las que afectan los diagramas de punto de vista ya producidos. A veces nosotros cuando estamos diseñando un sistema pensamos que según nuestra opinión ese sistema lo está haciendo bien. Sin embargo, si tuviésemos que hacer un diagrama de mi punto de vista y compararlo con el diagrama de punto de vista que lo ve el cliente, entonces allí nosotros podemos sopesar cuál de los dos tiene el mayor peso, es decir, es el que va a hacer que nuestro sistema funcione. Entonces aquí se tienen que analizar pues las restricciones que van a llevar estos sistemas desde el punto de vista individual. Esto toma mucho tiempo, por eso es que hay empresas que los sistemas de información demoran para realizarlos. ¿Por qué? Porque lleva una serie de pasos que a muchos no les gusta y se lo quieren pues saltar. Dice aquí que los modelos analizados, como gran parte de los existentes, conciernen a la producción del documento de especificación de requerimiento, que no es más que un manual y no direcciona el proceso de captura de requerimiento en detalle. A menudo solo proporcionan guías simples de técnicas de entrevista y algunas veces áreas claves que deben investigarse, pero que a menudo se olvidan. Cada método individualmente dará diferentes soluciones para diferentes proyectos. Hay que considerarlo, incluyendo aquellos casos en los que el dominio y el área del problema son el mismo. Por esta razón, considero que no existe un modelo de proceso ideal para la ingeniería de requerimientos. Encontrar el método o la técnica perfecta es una ilusión. ¿Qué les parece esa respuesta? Coméntenme allí, ya casi para terminar. ¿Por qué será una ilusión? ¿Por qué será una ilusión? ¿Será que ningún sistema es correcto? Siempre vamos a encontrarle, como dice, la quinta patita al gato. ¿Eso será cierto? Sí, porque de repente dice Fernando, bueno, a mí me parece, su punto de vista,
que este sistema funciona mejor así. Y empieza. Correcto. Ajá, y por eso es que dice el punto de vista. Ahora imagínense, como programadores hacemos nuestro diseño, ¿verdad? El programa nos ejecuta y todo. Sin embargo, es bien difícil decirle a un cliente, mira, ve, el sistema desde mi punto de vista funciona, hace esto y esto. ¿Y el cliente qué le va a decir a uno? No, mira que otra persona vino acá y me prometió que este sistema hacía esto de otra manera. Entonces, no hay modelo ideal, es lo que quiere decir esto. O sea, no hay ningún modelo que sea ideal. Cada uno trata de establecer sus criterios y sus metas para que ese sistema sea lo más productivo posible. ¿Sí? Si yo digo, bueno, sería un patrón establecido. Yo quiero que este sistema tenga este menú, que al hacer clic aquí me lleve allá. O sea, va a caminar diferente esa estructura, aunque el resultado sea el mismo que el de los demás. ¿Sí? No sé si Fernando tiene los... ¿Se le habrá ido la luz, Fernando? Se le... Todavía está... Ajá, ¿qué le parece? ¿Qué le parece este tema de los métodos? Así es, y si el profesor le dice a usted, pero yo pedí esto de esta forma, ¿qué usted puede decirle? Que al final debe dar el resultado, porque 2 más 2 siempre debe dar 4, ¿verdad? Y en lo que es esta parte de presentar proyectos, aquí lo ideal es solucionar determinados problemas, ¿verdad? Y la mayoría de los problemas siempre van a ser financieros. El cliente final está molesto porque no tiene informe que le digan si está ganando o está perdiendo, porque eso es en realidad lo que todos los negocios quieren. No que está perdiendo, sino que le presenten informes donde están sus ganancias a través, que esos informes se puedan visualizar a través de gráficos, a través de cuadros, no tanto, tanto escrito, ¿verdad? Sino que nosotros podamos presentar eso en gráficos, en cuadros estadísticos. El año pasado fue esto, este año es esto, en enero se hizo esto, en enero del año, así comparaciones, ¿verdad? Entonces, esto es la parte de los requerimientos que es la base medular de cuando nosotros vamos pues a realizar un sistema de información. Bueno, ¿alguna pregunta allí al respecto? Ninguna, estamos claros, claritos. Diego, ¿se venció? Vamos a ver.
Ajá. Se venció ayer. ¿Ustedes sí lo pudieron subir? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Sí, probablemente se venció y entonces... vamos a ver. Sí, aquí en la asignación uno me dice que... Sí, que 3 ya lo enviaron. La tarea está pendiente. Ok, ahí lo voy a abrir. Vamos a abrirlo. Sí, porque apenas se cierra se bloquea. No sé si es que la hora la pongo a veces así que sale un poquito. Y yo siempre, bueno, las compañeras acá, las que pues han trabajado conmigo, eh, hay siempre algunas personas que pues tienen inconvenientes para subirlo, pues y yo siempre les digo, bueno, la primera semana vamos a hacerlo así general, no vamos a bajar puntos ni nada. Pero en las siguientes sesiones ya, entonces yo sí les permito que lo suban, pero ya pues no va a tener la evaluación al 100%, pues si la obtiene. Y bueno, es comprensible pues porque algunos estudiantes se quejan, no, profe, yo la subí a tiempo y mire que esa persona va a ganar igual que yo. O sea, por eso que pues se hace, pero yo siempre doy la oportunidad. Acá las compañeras, ellas pues saben que yo siempre he dado la oportunidad. Para mí, el que ustedes estén estudiando y quieran terminar su carrera, eso es importante. Así que uno siempre, pues, a los que necesitan ese empujoncito, porque trabajar y estudiar no es tan fácil. Así que bueno, todos vinieron. Buenas noches, Rosemary, ¿cómo estás? ¿Y estás en la mañana o en la tarde? Pero es súper sencilla, súper sencilla. Bueno, ahí yo puse 28. Si no logra subirla, me avisa para volver a abrirla. Porque yo no la bloqueo, pero como voy poniendo la fecha, pues ella la bloquea automáticamente. Así que bueno, esto. Igual esto, ajá, todas las clases, yo subo la grabación. No sé si subí la de la primera. Eh, la subo es por el tema de que cuando hacen el parcial o algo quieran hacer referencia y buscar algo de lo que uno dijo allí, pues por eso siempre yo subo la grabación en el caso de estos días que es que estoy en casa. Pero ya cuando estemos allá en la U, pues allá sí no se puede grabar, ahí es un poco más complejo grabarlo. Aunque hay un programita que es el que yo uso, que ese programita, cuando yo esté explicando la clase, igual yo puedo grabarla. Se va a escuchar todos los ruidos, porque él escucha todos los ruidos, se graban. No he podido quitarle eso de los ruidos externos. Bueno, no he hecho el intento porque siempre ando ocupada en otra cosa. Así que bueno, bienvenida acá a Rosemary, que no la habíamos saludado. Eh, Son ustedes 5 nada más, así que espero que terminemos todos al final. Diego, sí. Diego, digas. Correcto, usted lo llena con los datos y ese es el que sube. Los demás son como los aportes para que pueda hacer él. Ok, sí, ok. Entonces el jueves, no sé, estamos tratando, Rosemary, como estás por allá lejos, estamos a ver si el profesor Cristian, que es la única hora que ustedes tienen con él, si podemos lograr
que de aquí en adelante, pues los jueves por lo menos sea esas horas virtuales con él y conmigo, de manera que ustedes pues no tengan que desplazarse hasta la U. Esa es una parte allí en la que ayudaríamos por lo menos a Rosemary que está lejos y acá a Jennifer que también tiene un poquito del tema de bajar y subir escaleras por su embarazo. Ajá. Yo pienso que sí. O sea que tendremos, no, primero hablar con él a ver si se puede. Ajá. Y si también pueden hablar con el profe Ramón, porque te saben que él, sí. Pero, o sea, yo quería que hablar, ajá, dígame. Yo por mí no hay problema. Yo igual recuerden que yo vivo aquí en David, yo puedo agarro mi carrito, voy y regreso. El tema, los que tienen carro pues no tienen problema, pero los que tienen que viajar y eso sí tienen problema. Entonces, ahí sí yo pienso que con el profe Ramón yo no tendría problema. El tema sería como hoy, por ejemplo, que ustedes terminan la clase y tienen que salir corriendo a ver cómo se conectan. ¿Verdad? Entonces ese es el lío. Si habla, los martes pienso que va a ser un poco complejo. Ustedes tienen, los lunes, perdón, porque los lunes ustedes tienen con la profe Luris y con el profe Cristian también, no. Ah, porque miren que hasta con la profe Luris se podía conversar, aunque yo creo que ella con la tecnología creo que no está muy, no le gusta. Sí, profe, la profe Luris dijo ese día, pero dice, así ahí tendríamos que hablar, porque si somos los tres, pienso que la profe Luri puede dárselas virtual. Eh, yo por mí no hay ningún problema, la puedo dar virtual. Y el profe Cristian, no sé si tenga que dar otras clases más. Pero si es una horita y él tiene que estar en la U, pues pienso yo que no es tan complicado. No sé, estoy pensando por el profe Cristian. Eh, pero bueno, ustedes... Ah, ok, ok, ok. Igual sí. Entonces es como complejo. Ajá, compleja esa parte. Bueno, allí pienso yo que los jueves hay que ver con él también, porque de repente tienen las dos primeras con él, ustedes, pero a lo mejor él tiene tres. Ok, hay que ver si él tiene dos después con otro grupo. Ajá, esa es otra parte. Okay. Ujú. Y por allí mismo, como el profe, perdón, ¿qué decía Jennifer? Que te corté. Ajá. Sí, y con el profe Ramón también, para que, como él está por ahí ahora con el tema de la política, él está por allí bastante, se queda un poco más, así que bueno. Bueno, entonces, exactamente, así mismo. Cuento con eso, sí, yo soy Team Etelvina, para que sepan, pues. Acá Jennifer y Jelinek ya yo les había comentado, yo soy del team de la profe. Así que bueno, esto. Hoy no tenemos asignación porque, como les dije, hacemos en la semana una. O sea que el jueves es que les pongo la asignación entonces. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos. Dios los bendiga, los guarde y que descansen.